Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alma Viva, este espacio donde compartimos historias que tocan el corazón y alimentan el espíritu. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y si ya eres parte de nuestra familia, déjanos tu like, eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias que tanto nos conectan con lo divino. Hoy les traigo una historia muy especial, una historia sobre el despertar espiritual, sobre cómo hay personas que están destinadas a transformarse completamente cuando finalmente escuchan el llamado de Dios. Es la historia de alguien que dejó atrás 9 hábitos que lo mantenían alejado de su verdadero propósito, 9 cadenas que lo ataban a una vida que no era la suya. Esta es una historia sobre liberación, sobre renacer, sobre descubrir quién realmente eres cuando te conectas con lo sagrado. Había un hombre que vivía en una pequeña comunidad, un lugar donde todos se conocían, donde las rutinas eran predecibles y los días pasaban uno tras otro con una monotonía que parecía no tener fin. Este hombre, llamémosle Javier, tenía 38 años y una vida que desde afuera parecía normal, incluso cómoda. Tenía un trabajo estable en una oficina, una casa modesta pero suficiente, y relaciones que llenaban su agenda social. Pero algo dentro de él, algo que no podía nombrar ni entender, le susurraba constantemente que había algo más, algo profundo y verdadero que estaba esperando ser descubierto. Durante años, Javier había vivido siguiendo las expectativas de los demás. Se levantaba temprano cada mañana, no porque sintiera pasión por lo que hacía, sino porque así debían ser las cosas. Pasaba sus tardes frente a una pantalla, consumiendo contenido que lo distraía pero que nunca lo llenaba realmente. Los fines de semana se perdía en reuniones sociales donde las conversaciones giraban en círculos vacíos, donde se reía sin sentir alegría verdadera, donde asentía sin estar realmente presente. Era como si estuviera viviendo en piloto automático, moviéndose a través de los días sin realmente habitarlos. Pero miren, amigos, hay momentos en la vida en que Dios decide que ya es suficiente. Hay instantes en que el universo conspira para despertarnos, para sacudirnos de ese sueño profundo en el que hemos estado viviendo. Para Javier, ese momento llegó una noche de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire traía esa sensación de cambio que a veces nos pone la piel de gallina. Esa noche, Javier no podía dormir. Se había acostado a su hora habitual, después de pasar 3 horas navegando sin rumbo por las redes sociales, después de ver programas que no le importaban, después de comer comida que no lo nutría. Pero algo era diferente esa noche. Un peso enorme se había instalado en su pecho, una sensación de vacío tan profunda que casi le dolía físicamente. Se levantó de la cama y salió al pequeño patio trasero de su casa. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban con una intensidad que hacía años no notaba. Y fue ahí, parado bajo ese manto de estrellas, cuando algo cambió. No fue un rayo de luz ni una voz atronadora. Fue algo más sutil pero infinitamente más poderoso. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en su alma y por primera vez en décadas pudiera respirar aire fresco. Sintió una presencia, algo que lo rodeaba y al mismo tiempo estaba dentro de él. Y en ese momento, sin saber exactamente por qué, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, ni tampoco de alegría. Eran lágrimas de reconocimiento, como si su alma estuviera diciendo, por fin estás prestando atención. Esa noche, Javier no durmió. Se quedó ahí fuera, bajo las estrellas, sintiendo por primera vez en su vida que estaba exactamente donde debía estar. Y cuando finalmente entró a su casa, justo antes del amanecer, sabía que algo había cambiado para siempre. Había experimentado un despertar, un llamado tan claro que ya no podría ignorarlo aunque quisiera. Los días siguientes fueron confusos, amigos. Javier intentó volver a su rutina normal, pero todo se sentía diferente. Era como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro y ahora, de repente, pudiera ver colores que ni siquiera sabía que existían. Cada cosa que hacía, cada interacción que tenía, cada decisión que tomaba, ahora pasaba por un filtro nuevo, por una conciencia que antes no estaba ahí. Y comenzó a darse cuenta de que había cosas en su vida, hábitos profundamente arraigados, que ya no resonaban con lo que estaba sintiendo, con lo que estaba despertando dentro de él. El primer hábito que Javier reconoció que debía dejar atrás fue la necesidad constante de validación externa. Durante toda su vida, había buscado la aprobación de los demás. Cada decisión que tomaba pasaba por el filtro de, ¿qué pensarán los demás? ¿Me aprobarán? ¿Me amarán más si hago esto? Compraba cosas que no necesitaba para impresionar a personas que en realidad no le importaban. Elegía trabajos y proyectos no porque lo apasionaran, sino porque se veían bien en su currículum, porque generaban admiración en otros. Incluso en las conversaciones,
moldeaba sus opiniones para encajar, para no destacar demasiado ni quedarse demasiado atrás. Pero después de aquella noche bajo las estrellas, algo había cambiado. Javier comenzó a entender que la única aprobación que realmente importaba era la de Dios y la de su propia alma. Empezó a tomar decisiones basadas en lo que sentía que era correcto para él, no en lo que otros esperaban. Al principio fue aterrador, amigos. Hubo personas que no entendieron, que lo cuestionaron, que incluso se alejaron. Pero con cada paso que daba hacia su verdad, Javier sentía que esa presencia que había experimentado aquella noche se hacía más fuerte, como si Dios le estuviera diciendo, sí, así es, estás en el camino correcto. El segundo hábito que tuvo que dejar atrás fue la distracción constante. Javier se dio cuenta de que había pasado años huyendo de sí mismo, llenando cada momento de silencio con ruido, con estímulos externos, con cualquier cosa que evitara que tuviera que enfrentarse a sus propios pensamientos y sentimientos. Las redes sociales, la televisión, los videojuegos, las salidas sin propósito, todo era una forma de no estar presente, de no habitar su propia vida. Comenzó lentamente. Primero decidió tomarse 1 hora cada día sin pantallas, sin distracciones. Al principio, esa hora se sentía eterna. Su mente saltaba de un pensamiento a otro, inquieta, buscando desesperadamente algo en que enfocarse. Pero Javier persistió. Usaba ese tiempo para caminar, para sentarse en silencio, para simplemente ser. Y poco a poco, en ese silencio, comenzó a escuchar cosas que había estado ignorando durante años. Escuchó su propia voz interior, esa voz sabia y amorosa que siempre había estado ahí pero que había sido silenciada por el ruido constante. Y más importante aún, comenzó a escuchar la voz de Dios, no como palabras audibles, sino como intuiciones, como sensaciones de certeza, como susurros en su corazón que lo guiaban hacia donde necesitaba ir. El tercer hábito fue más difícil de reconocer, pero igualmente importante, el juicio. Javier se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida juzgando a otros y juzgándose a sí mismo. Tenía opiniones sobre cómo deberían vivir las demás personas, sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sobre quién merecía qué. Y hacia sí mismo era aún más duro, constantemente criticándose, comparándose con otros, sintiéndose insuficiente. Pero el despertar espiritual le mostró algo profundo: todos estamos en nuestro propio camino, todos estamos luchando batallas que otros no pueden ver, todos somos parte de algo mucho más grande que nuestros pequeños juicios y opiniones. Comenzó a practicar la compasión, primero hacia los demás y luego, lo más difícil, hacia sí mismo. Cuando se sorprendía juzgando, se detenía, respiraba y se preguntaba, ¿qué haría el amor en esta situación? ¿Cómo vería Dios a esta persona, a esta situación? Y miren, amigos, algo maravilloso comenzó a suceder. A medida que soltaba el juicio, sentía que su corazón se expandía. Las relaciones que había tenido, incluso aquellas que habían sido conflictivas, comenzaron a transformarse. Porque cuando dejas de juzgar, cuando realmente ves a las personas con los ojos del amor divino, todo cambia. La gente sentía la diferencia en Javier, aunque no pudieran explicar exactamente qué era. Había una calidez en él ahora, una aceptación que hacía que otros se sintieran seguros a su lado. El cuarto hábito que Javier dejó atrás fue la queja constante. Se dio cuenta de que había desarrollado una narrativa de víctima en su vida. Siempre había algo de qué quejarse: el clima, el tráfico, el trabajo, la gente, las circunstancias. Era como si estuviera constantemente buscando evidencia de que la vida era difícil, de que él tenía mala suerte, de que las cosas nunca salían como él quería. Pero el despertar espiritual le mostró una verdad diferente. Le mostró que la vida no estaba sucediéndole a él, sino a través de él. Que cada experiencia, incluso las difíciles, tenía un propósito, una lección, un regalo escondido. Comenzó a practicar la gratitud, y no solo por las cosas grandes y obvias, sino por todo. Agradecía por el aire que respiraba, por el agua que tomaba, por el techo sobre su cabeza, por las dificultades que lo habían hecho más fuerte, por las pérdidas que le habían enseñado a valorar lo que tenía. Al principio, esta práctica se sentía forzada, casi falsa. Pero Javier persistió, y algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que entrenaba su mente para ver lo bueno, para buscar las bendiciones en lugar de los problemas, su realidad externa comenzó a cambiar. No porque las circunstancias fueran diferentes, sino porque él las estaba viendo con ojos diferentes. Y en ese cambio de perspectiva, encontró una paz que nunca había conocido. Entendió que la gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una forma de conectarse con lo divino, de reconocer que todo, absolutamente todo, es una manifestación del amor de Dios. El quinto hábito era uno que muchos de nosotros compartimos, amigos: el miedo al cambio.
Javier se había aferrado a lo conocido, a lo seguro, a lo predecible, incluso cuando esas cosas no lo hacían feliz. Había permanecido en trabajos que detestaba porque cambiar daba miedo. Había mantenido relaciones que ya no servían porque soltar era doloroso. Había vivido en lugares que no resonaban con su alma porque mudarse requería valor. Pero el despertar espiritual le enseñó que el cambio no es el enemigo, es el vehículo del crecimiento. Que Dios nos está constantemente invitando a evolucionar, a expandirnos, a convertirnos en versiones más completas de nosotros mismos, pero que eso requiere soltar lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Javier comenzó a ver el cambio como una bendición, como una señal de que estaba vivo, de que estaba creciendo. Empezó a tomar decisiones valientes, decisiones que su antiguo yo nunca hubiera tomado. Dejó trabajos que no alimentaban su alma, incluso cuando no tenía algo completamente seguro esperándolo. Se alejó de relaciones que eran tóxicas, incluso cuando eso significaba estar solo por un tiempo. Y cada vez que daba un paso hacia lo desconocido con fe, sentía que esa presencia divina lo sostenía, lo guiaba, lo protegía. El sexto hábito que tuvo que dejar atrás fue la desconexión de su cuerpo. Durante años, Javier había tratado a su cuerpo como si fuera solo un vehículo, algo que lo llevaba de un lugar a otro pero que no requería atención real. Comía sin conciencia, llenándose de comida que no lo nutría. Dormía mal, sacrificando el descanso por distracciones sin importancia. No hacía ejercicio, no se movía, no escuchaba las señales que su cuerpo le enviaba constantemente. Pero el despertar espiritual le reveló algo sagrado: su cuerpo no era solo un recipiente, era un templo. Era el hogar de su alma en esta tierra, el instrumento a través del cual experimentaba lo divino en el mundo físico. Comenzó a tratarlo con reverencia, con amor, con respeto. Empezó a comer alimentos que lo nutrieran de verdad, no solo que llenaran su estómago. Comenzó a moverse, a caminar, a sentir la conexión entre su cuerpo y la tierra bajo sus pies. Priorizó el descanso, entendiendo que el sueño no era tiempo perdido, sino tiempo sagrado de restauración. Y a medida que sanaba su relación con su cuerpo, algo más comenzó a sanar. Sintió que su energía aumentaba, que su mente se aclaraba, que sus emociones se equilibraban. Se dio cuenta de que no podemos separar lo espiritual de lo físico, que son dos aspectos de la misma realidad sagrada. Que cuidar del cuerpo es cuidar del espíritu, y viceversa. El séptimo hábito fue quizás uno de los más sutiles pero más importantes: la superficialidad en las relaciones. Javier había pasado años rodeado de gente pero sintiéndose profundamente solo. Tenía amigos con quienes salía, con quienes se reía, con quienes pasaba el tiempo, pero las conversaciones nunca iban más allá de la superficie. Hablaban del clima, del trabajo, de chismes, de cosas triviales, pero nunca de lo que realmente importaba. Nunca de sus miedos, de sus sueños, de sus preguntas existenciales, de sus luchas espirituales. Después del despertar, Javier ya no podía sostener estas relaciones superficiales de la misma manera. Anhela conexiones reales, conversaciones profundas, intercambios que nutrieran su alma. Al principio, esto causó fricción. Algunas personas no estaban listas para ese nivel de profundidad, y eso estaba bien. Javier aprendió a bendecirlas y dejarlas ir con amor. Pero también comenzó a atraer nuevas personas a su vida, personas que estaban en un camino similar, que también estaban despiertas, que también anhelaban conexión verdadera. Estas nuevas relaciones eran diferentes. Eran espacios sagrados donde podían ser completamente auténticos, donde podían compartir sus luchas sin miedo al juicio, donde podían celebrar sus victorias sin envidia. Y en estas conexiones profundas, Javier encontró un reflejo del amor divino. Entendió que cuando dos o más personas se reúnen en autenticidad y amor, Dios está presente en esa reunión. El octavo hábito que dejó atrás fue la necesidad de tener razón. Javier se dio cuenta de que había pasado años defendiendo sus opiniones, sus creencias, su manera de ver el mundo, como si su identidad dependiera de tener razón. Discutía sobre política, sobre religión, sobre cualquier tema, no para aprender o entender, sino para probar que él estaba en lo correcto y los demás estaban equivocados. Pero el despertar espiritual le enseñó la humildad. Le mostró que él no tenía todas las respuestas, que de hecho, las preguntas eran a menudo más valiosas que las respuestas. Que cada persona tiene una pieza de la verdad, y que todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo. Comenzó a acercarse a las conversaciones con curiosidad en lugar de defensividad. Empezó a decir, no sé, sin vergüenza. Aprendió a escuchar realmente, no solo para responder, sino para entender. Y algo hermoso sucedió. A medida que soltaba la necesidad de tener razón, se abrió un espacio para la verdadera sabiduría. Comenzó a aprender de todos y de todo. Del niño pequeño que jugaba con asombro.
Del anciano que compartía sus historias. De la naturaleza que enseñaba sin palabras. De cada experiencia, cada encuentro, cada momento. Se volvió un estudiante perpetuo de la vida, y en esa postura de aprendizaje constante, se acercó más a Dios que nunca antes. Y finalmente, amigos, el noveno hábito que Javier dejó atrás fue quizás el más profundo, la separación. Durante toda su vida, había vivido con la sensación de estar separado, aislado, fundamentalmente solo en el universo. Se veía a sí mismo como un individuo separado de los demás, separado de la naturaleza, separado de Dios. Esta sensación de separación alimentaba todos los otros hábitos que había tenido que soltar. El miedo, el juicio, la búsqueda de validación, todo surgía de esta ilusión fundamental de estar separado. Pero el despertar espiritual le reveló la verdad más hermosa: nunca había estado separado. Todo este tiempo, había sido parte de algo infinitamente más grande, parte de una red de conexión que incluía a cada ser humano, cada animal, cada planta, cada estrella en el cielo. Y más profundamente aún, nunca había estado separado de Dios. La divinidad no estaba en algún lugar lejano, en un cielo distante. Estaba aquí, ahora, dentro de él, alrededor de él, fluyendo a través de cada respiración, cada latido del corazón. Esta comprensión cambió todo para Javier. Ya no se sentía solo, nunca más. Incluso en los momentos de soledad física, sentía la presencia constante de lo divino. Comenzó a ver a Dios en todas partes, en los ojos de un extraño, en la belleza de un atardecer, en el consuelo de una brisa fresca, en el desafío de una dificultad que lo hacía crecer. Todo era sagrado, todo era una expresión del amor divino. Y con esta comprensión de unidad, su vida se transformó completamente. Ya no vivía para sí mismo, sino como una expresión del amor universal. Sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, todo comenzó a estar alineado con este entendimiento profundo de conexión. Servía a otros no por obligación o para sentirse bien consigo mismo, sino porque genuinamente entendía que servir a otro era servirle a Dios, era servirse a sí mismo, porque no había separación real. Los meses siguientes al despertar de Javier fueron de profunda transformación. No fue fácil, amigos. Hubo momentos de duda, momentos en que quería volver a los viejos patrones porque eran cómodos, conocidos. Hubo personas que no entendieron su transformación, que pensaron que se había vuelto raro, demasiado espiritual, que había perdido el rumbo. Hubo momentos de soledad, cuando tuvo que soltar relaciones y situaciones que ya no servían a su camino más elevado. Pero en cada momento difícil, en cada encrucijada, sentía esa presencia que lo había visitado aquella noche bajo las estrellas. Y esa presencia le daba la fuerza para continuar, para no rendirse, para seguir adelante incluso cuando el camino era incierto. Aprendió que el despertar espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día traía nuevas capas que pelar, nuevas lecciones que aprender, nuevas formas en que podía alinearse más profundamente con su verdad espiritual. Con el tiempo, la vida de Javier comenzó a reflejar externamente la transformación interna que había experimentado. Dejó su trabajo en la oficina y comenzó a dedicarse a algo que realmente amaba, algo que sentía que era su llamado divino. Empezó a trabajar ayudando a otros que estaban pasando por sus propios despertares espirituales, ofreciendo el tipo de guía y apoyo que él hubiera deseado tener cuando comenzó su propio camino. Sus relaciones se profundizaron y se volvieron más auténticas. Conoció a personas extraordinarias que estaban en caminos similares, y juntos crearon una comunidad de apoyo y crecimiento mutuo. Encontró el amor verdadero, una pareja que no solo aceptaba su camino espiritual sino que lo compartía, alguien con quien podía explorar las profundidades de la existencia y celebrar las alturas de la experiencia espiritual. Su salud mejoró dramáticamente. Al cuidar su cuerpo como el templo sagrado que era, al reducir el estrés a través de la práctica de la presencia y la gratitud, al conectarse regularmente con la naturaleza, su cuerpo comenzó a sanar de maneras que no había pensado que fueran posibles. Se sentía más vital, más vivo, más presente en cada momento. Pero quizás lo más hermoso de todo fue la paz que encontró. No la paz que viene de que todo en la vida sea perfecto, porque ciertamente seguía habiendo desafíos, dificultades, momentos de dolor. Sino una paz más profunda, una paz que venía de estar alineado con su verdad, de vivir en conexión con lo divino, de saber en lo más profundo de su ser que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. Javier comenzó a compartir su historia con otros, no desde un lugar de ego o superioridad, sino desde un lugar de humildad y servicio. Les contaba sobre los 9 hábitos que había dejado atrás y cómo ese proceso había abierto las puertas a una vida completamente nueva. Y algo hermoso comenzó a suceder. Su historia inspiraba a otros a mirar sus propias vidas,
a cuestionar sus propios hábitos, a considerar la posibilidad de que ellos también pudieran experimentar un despertar espiritual. Algunos le preguntaban, ¿cómo sé si estoy teniendo un despertar espiritual? ¿Cómo puedo saber si soy uno de los elegidos? Y Javier siempre respondía con amor, todos somos elegidos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de despertar, de conectarse con lo divino, de vivir una vida de propósito y significado profundo. La pregunta no es si eres elegido, sino si estás listo para responder al llamado. Si estás listo para dejar atrás lo que ya no te sirve y abrirte a lo que podría ser. Les hablaba de las señales del despertar espiritual, esa sensación de que hay algo más en la vida de lo que has estado experimentando. Ese anhelo profundo de significado y propósito. Esa inquietud con las cosas superficiales. Ese hambre de conexión real, tanto con otros como con algo más grande que tú mismo. Esas sincronicidades que empiezan a aparecer, esos momentos en que el universo parece estar enviándote mensajes. Esa sensación de estar siendo guiado, de que hay una fuerza benevolente que te está llamando hacia algo más elevado. Y les recordaba que el despertar espiritual no significa que la vida se vuelve fácil o que todos tus problemas desaparecen. Significa que desarrollas una relación diferente con la vida. Significa que comienzas a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Significa que encuentras significado incluso en el sufrimiento. Significa que nunca más te sientes verdaderamente solo porque has descubierto esa conexión inquebrantable con lo divino. Javier también era honesto sobre los desafíos del camino espiritual. Les contaba sobre lo que a veces se llama la noche oscura del alma, esos periodos en que parece que has perdido todo, incluso tu conexión con Dios. Les explicaba que estos periodos no son fracasos sino partes necesarias del viaje, momentos en que las viejas estructuras se derrumban completamente para que algo nuevo pueda emerger. Que en esos momentos oscuros, cuando parece que Dios está más lejos, en realidad está más cerca que nunca, trabajando en las profundidades de tu ser de maneras que no puedes ver ni entender en el momento. Con el tiempo, Javier se convirtió en una especie de faro para otros que estaban despertando. No porque se posicionara como un gurú o maestro, sino simplemente porque vivía su verdad con autenticidad. Las personas se sentían atraídas a la luz que irradiaba, a la paz que emanaba de su ser, al amor que fluía naturalmente de él hacia todo lo que tocaba. Y lo hermoso, amigos, es que cuanto más compartía Javier su luz, más brillaba. Descubrió una de las leyes espirituales más hermosas, que cuando das desde un lugar de abundancia y amor verdadero, nunca te quedas vacío. Al contrario, te llenas más. Que la energía espiritual no funciona como la energía física. No se agota cuando la usas. Se multiplica. Crece. Se expande. Una tarde, varios años después de aquella noche transformadora bajo las estrellas, Javier estaba sentado en un parque, simplemente disfrutando de la belleza del momento presente. Un hombre se acercó y se sentó en el banco a su lado. Se quedaron en silencio por un momento, y luego el hombre dijo, «Disculpa, no quiero molestarte, pero tengo que preguntarte algo. Hay algo diferente en ti, algo que no puedo explicar. Pareces en paz, realmente en paz. ¿Cómo lo lograste?» Javier sonrió, sintiendo que ese encuentro no era casualidad. Nunca lo era. Comenzó a compartir su historia, desde aquella noche bajo las estrellas hasta el momento presente. Le habló de los 9 hábitos que había dejado atrás, de las luchas y las victorias, de las noches oscuras y los amaneceres gloriosos. Y mientras hablaba, podía ver algo despertando en los ojos del otro hombre. Ese reconocimiento, esa chispa, ese momento en que el alma dice, sí, esto es lo que he estado buscando. Cuando Javier terminó de hablar, el hombre tenía lágrimas en los ojos. Siento que has estado contando mi historia, dijo. Siento que has puesto en palabras lo que yo no he podido expresar. Creo que estoy listo. Creo que estoy listo para despertar. Y Javier, con toda la compasión y amor que había cultivado en su propio viaje, le dijo, ya has comenzado, amigo. El hecho de que estés aquí, haciendo estas preguntas, sintiendo este anhelo, ya es parte del despertar. Dios te está llamando, y tú estás respondiendo. Ahora solo necesitas tener el valor de seguir adelante, de dejar atrás lo que ya no sirve, de abrirte a lo que está tratando de emerger a través de ti. Ese encuentro fue uno de muchos. Javier descubrió que cuando vives alineado con tu propósito espiritual, la vida te trae constantemente oportunidades de servir, de compartir, de ser un canal para el amor divino. Y cada encuentro, cada conversación, cada momento de conexión, era sagrado. Y así continuó la vida de Javier, no como una historia con un final definitivo, sino como un viaje en constante evolución.
Cada día traía nuevas oportunidades de profundizar su práctica espiritual, de soltar más capas de ego, de abrirse más completamente al amor divino. Nunca dejó de aprender, nunca dejó de crecer, nunca dejó de maravillarse ante el misterio sagrado de la existencia. Ahora, mientras les cuento esta historia, amigos, quiero que se pregunten, ¿cuál de estos 9 hábitos están presentes en sus propias vidas? ¿Están buscando validación constante de otros? ¿Están viviendo en distracción perpetua? ¿Están atrapados en el juicio, la queja, el miedo al cambio? ¿Están desconectados de sus cuerpos, sosteniendo relaciones superficiales, necesitando tener siempre la razón? ¿Están viviendo con esa ilusión de separación? Si alguno de estos hábitos resuena con ustedes, no se juzguen. Recuerden que reconocer es el primer paso hacia la transformación. Y si sienten ese anhelo profundo, ese llamado, esa inquietud santa que dice que hay algo más esperándolos, sepan que no están solos. Ese es Dios llamándolos, invitándolos a despertar, a convertirse en quien realmente están destinados a ser. El despertar espiritual es el regalo más grande que podemos recibir en esta vida. No porque nos haga perfectos, sino porque nos hace reales. Porque nos conecta con la verdad profunda de quienes somos. Porque nos permite vivir en alineación con el amor divino que es la esencia de todo lo que existe. Y quiero que sepan esto, amigos, ustedes son los elegidos. No en el sentido de que son mejores que otros, sino en el sentido de que tienen un propósito único, un llamado específico, una luz particular que están destinados a compartir con el mundo. Y ese llamado está esperándolos, invitándolos, llamándolos hacia sí mismo cada momento de cada día. Quizás esta historia llegó a ustedes en el momento exacto en que la necesitaban. Quizás están en ese punto de inflexión en sus propias vidas donde sienten que algo tiene que cambiar. Quizás están experimentando su propia